PSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes. Arturo Geraldo, su servidor, me acompaña. Esperanza Íñiguez, muy buenas tardes y bienvenidos. Como todos los viernes, está aquí con nosotros la doctora Marta Sánchez González, y muchísimas gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes esta tarde. Buenas tardes a todos ustedes, gracias a la doctora Marta Sánchez por acompañarnos como todos los viernes, y a ustedes que sintonizan esta red de estaciones de radio que nos llevan hasta usted, gracias por estar con nosotros. También saludamos muy especialmente a los mexicanos y latinos, tantos amigos que tenemos del otro lado de la frontera. Si usted está de este lado de la frontera, pues estamos en el canal 87 de Easy, en la costa del Pacífico. Estamos en Tijuana, Rosarito, Ensenada y Tecate en el canal 87 de Easy. Y en el Valle de Mexicali y San Felipe, hasta cerca de San Luis, estamos por el canal 76. También nos pueden ver en su página, en su computadora, www.psn.si, o en Facebook Live, que estamos en vivo y a todo color para ustedes como PSN en vivo. Y estamos en un día 3 de mayo, muy importante, es viernes, es un día muy especial, según esto, en el mundo entero. Es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. No podemos estar satisfechos cuando la mayoría de los crímenes contra periodistas permanece en la impunidad total, afirma María Elvira Domínguez. Sí, hoy... ¿Quién es María? Ahorita Elvira vamos a decir, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, mundial. La situación en México es muy grave. Se mantiene un ambiente de violencia, dice, totalmente inaceptable contra periodistas en nuestro país, en México y en Afganistán. Este mensaje lo da la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, se llama María Elvira Domínguez, es directora del diario El País de Cali, Colombia, y lo dice hoy en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, este 3 de mayo. No es un día para celebrar en nuestras Américas. No podemos celebrar cuando muchos de nuestros compañeros periodistas han fallecido. Mucho menos podemos olvidar en este día que en el último año fueron asesinados 26 periodistas en México, también en Brasil, en Colombia, en Honduras y en Estados Unidos. ¿Qué dices a esto, Arturo? Bueno, como dice el dicho, ¿no? Cada quien habla de la feria como le va en ella. Yo tengo 58 años en los medios, escrito y hablado, y nunca me han amenazado. Nunca. Me hablan muy seguido a mi casa, algunos para felicitarme, para desearme buena suerte, otros para mentarme la madre. Pero bueno, son gajes del asunto. Las mentadas son como llamadas a misa. El que quiere va y el que no quiere pues no va. ¿Pero amenazas, Arturo? Pero amenazas nunca he recibido. Desde que me inicié en el periodismo, me inicié yo escribiendo sobre deporte. Después pasé a cubrir la fuente policíaca. La fuente policíaca es muy peligrosa, porque se entera uno de muchas cosas. Ve uno muchos excesos por parte de las autoridades judiciales. Y a veces muchos colegas no se detienen y empiezan a hacer señalamientos que los ponen en la picota. Por eso, cuando
Cuando yo fui a cubrir la fuente policíaca, tenía un amigo que se llamaba Edmundo Bustos, que me dijo, mire maestro, porque así me hablaba. Allí, en la fuente policíaca, va usted a ver cosas increíbles. Un verdadero infierno. Pero no se meta en problemas. Usted concrétese a reportar robos, accidentes, crímenes, en fin, todo lo que concierne a la información policíaca. Pero nunca se le ocurra ponerle el dedo a un tipo de eso, porque es hombre muerto. Eso me lo dijo. Y yo seguí su consejo. Ciertamente, allí pude ver cosas que nunca en mi vida había visto. Y conste que he visto mucho, pero yo siempre, aparte, nunca me metí en problemas. Yo digo que en gran parte muchos colegas no soportan la curiosidad o la tentación, como se le quiera llamar, y se meten en problemas. Y después ya no pueden salir. Y es cuando se encuentran con la muerte. Pero es nada más una opinión personal. Últimamente, doctora Marta Sánchez, hemos visto que el lado político también es muy agredido. Había tanta contaminación en los gobiernos que muchos periodistas, Arturo, fueron víctimas de hacer críticas en lo esencial que es la seguridad de los ciudadanos. ¿No crees eso, doctora Marta Sánchez? Bueno, yo creo que el concepto de libertad de expresión abarca la expresión individual y la expresión de prensa. Uh-huh. Es decir, creo que son dos situaciones, dos enfoques diferentes, porque cuando hablamos de la prensa, la libertad de prensa, estamos hablando sobre los medios. Y los medios están sujetos a empresas. Uh-huh. Y las empresas, bien sabemos que tienen línea. Pero cuando hablamos de una situación de libertad de expresión individual, nos estamos refiriendo a aquellas personas que no fueron aceptadas dentro de estas empresas, pero que su vocación es el periodismo en este caso, pero un periodismo que se ejerce de una manera muy fuera sin protección alguna, más que la protección de lo que ellos ven, es decir, lo ven y lo quieren compartir. Y muchas veces este tipo de verdades afecta a intereses y casi siempre ahí viene la agresión hacia los periodistas. Ahora, yo entiendo que a este momento, en esta nueva etapa que estamos viviendo, el presidente, nuestro presidente, ha usado esta libertad de expresión y lo ha usado de una manera bastante crítica también, en correspondencia con la otra crítica de los poderes bien establecidos, en donde él dice, yo también tengo derecho a réplica. Es decir, cuando existe una situación de tesis y antitesis, que podría ser el aspecto de la libertad de expresión, me parece que es algo democrático y es algo que debemos de ejercer. La denuncia de un lado, porque se están denunciando intereses. Por ejemplo, nuestro presidente defiende los intereses de nuestra población, a la población que ha sido saqueada por intereses muy conocidos, que son los que siempre habían tenido la voz, porque los periodistas que defendían a esta población no se les daba cabida. Entonces ahora nada menos tenemos a nuestro presidente
que nos da esta oportunidad de expresar y de decir, aquí no se pasen de listos, porque esto es así, porque afortunadamente tiene la información de todo. Y eso le da una mucha seguridad. Y claro, a este momento, y tú bien lo sabes, todos los medios, o ustedes bien lo saben, los medios, las empresas del periodismo han decidido hacerle una guerra a nuestro presidente. Y esto lo vemos en radio y lo vemos en la prensa escrita y la vemos en todas partes, Arturo. Y claro que ellos tienen los medios. Y nosotros nada más tenemos el medio de las mañaneras. Ujú. Y que nuestro portavoz o nuestra voz, afortunadamente, viene siendo nuestro presidente, nada menos, nuestro presidente de la República. Él dijo ahora que ahora se comercializa la libertad de expresión con contratos electrónicos en estas redes que ahora se compran con mensajes mentirosos que se llaman bots. Así dijo el día de hoy el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero por qué lo dijo? Porque hay una nota que está circulando y que la gente que sabe poquito de las redes sociales sabe que esto está sucediendo. El periodista muy reconocido que escribe en La Jornada y que se llama Julio Hernández, que escribe la columna que se llama Astillero, también se pone en YouTube por medio de la red electrónica y hace una entrevista muy centrada de Alfredo Jalife, Arturo, a tal grado que subió a millones de gente viendo esa entrevista de Alfredo Jalife. Como todavía hay control aún en las redes electrónicas, y así lo dijo hoy el licenciado Andrés Manuel, YouTube se tomó la libertad de bajar su video que tenía esa repercusión. Y la noche del jueves, en su análisis que transmite por varias redes en YouTube, el periodista Julio Hernández, que su columna se llama Astillero, abordó la polémica que ha generado Alfredo Jalife en los últimos días y destacó que el éxito que tuvo él con esa entrevista, con todos los que entraban a YouTube, y la vimos, muchos de nosotros, le realizaron al analista político de origen libanés. Sin embargo, YouTube bajó ese video y ya no lo podemos ver. Entonces él dice, Arturo, esto que están haciendo, también Víctor Trujillo lo comentó, el payaso Broso, reaccionó a las denuncias de una posible censura contra Julio Hernández y exigió que YouTube explique por qué bajó la videocharla, y también destacó que este hecho se diera en el marco del Día de la Libertad de Prensa, Arturo, el día de hoy. O sea que ayer lo bajaron y ya no la podemos ver la entrevista a este señor. Ahora yo les quiero decir una cosa. La libertad de expresión es relativa, porque los medios de comunicación a nivel internacional, a nivel nacional, están en manos de los dueños del dinero. Uh-huh. Lógicamente, ellos no permiten que se divulgue nada que vaya contra sus intereses. Usted va a un periódico y pide trabajo, y si tienen espacio le dicen, correcto, te vamos a dar trabajo, pero no te metas con el presidente de la República, no te metas contra la Iglesia Católica, no te metas contra el ejército, no te metas contra los gobernadores. ¿Estás de acuerdo? Si necesitas el trabajo, si tienes que mantener una familia, aceptas las condiciones. Esa es lo que llaman la línea. Entonces tú estás trabajando en ese periódico y no te puedes salir del cartabón que te marcan. Si te sales, te corren y te quedas sin trabajo. Esa es una faceta de la libertad de expresión.
Voy Entonces, a hacerte la pregunta, Arturo, que te haría cualquier gente del público. ¿Eso está sucediendo ahorita o sucedía antes? no, está sucediendo ahorita. El único lugar donde dan absoluta libertad de expresión es aquí, en PCN. En mi larga carrera como comunicador, nunca había tenido la libertad que tengo aquí en esta estación. Puedo decir sin ambajes que aquí conocí la libertad de expresión, porque no la tuve en ninguno de los medios. De todos los medios, ya sean estaciones de radio, periódicos, me corrieron siempre por decir la verdad. Por decir la verdad. No la soporta el sistema. Entonces, dice, festejar la libertad de expresión, pues es una vacilada, ¿no? Libertad de expresión, pero siempre que digas lo que a mí me conviene. Si te sales de allí, ya no tienes trabajo. Esa es la situación que prevalece en México. Los medios con mayor libertad de expresión son el periódico La Jornada y la revista Proceso. Es ahí donde... ¿Y este canal? Y este canal, lógico. Pero este canal es regional, pues. Aunque por internet se puede ver en todas partes del país. Y por radio. Y por radio también. También Carmen Aristegui, Arturo. Carmen Aristegui tiene libertad, pero ella sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Por eso, cuando denunció la famosa Casa Blanca, inmediatamente la corrieron. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? ¿Por qué? Porque le hizo un señalamiento al presidente de la República que se había robado dinero del erario para comprar una casa de 9 millones de dólares. Entonces no le gustó al señor. Ahora, si tú escribes un artículo que no le convenga al periódico, nada más no te lo publica. Lo agarran y lo echan a la basura. Y punto. No hay mayor problema. Yo aquí en una ocasión hice un reportaje sobre la situación de los bancos de hace 40 años. Pero no en esta estación. No. En el periódico El Mexicano. Hace 40 años. Sobre cómo estaban actuando los bancos y cómo le estaban robando al público. Y el director del periódico, que se llamaba licenciado Enrique Galván Ochoa, me llamó y me dijo: mire, maestro, lo felicito por este reportaje. Está muy bueno. Ni le sobra ni le falta nada. Está muy ingenioso. Nada más que no va a entrar. ¿Y por qué? Le digo. Por una sencilla razón, maestro. Nosotros tenemos crédito con los bancos. Cuando no tenemos para la nómina, los bancos nos aguantan. Y así podemos salir adelante. Y si yo les publico este artículo, lo más probable es que me van a cortar el crédito. ¿Sí me entiende usted? No, pues sí le entiendo. Así de ese pelo. Esa es la libertad de expresión en nuestro país. Por lo menos así era, Arturo. O así era, o así sigue siendo. Bueno, en algunos medios. Ajá. Porque yo no oigo en ninguna otra estación de radio y televisión que se expresen con la libertad que nos expresamos aquí. Cuando menos que me expreso yo. Pero ahora dicen los medios, esos medios que todavía tienen el poder, doctora Marta, dicen que México, todos los días, a toda hora están diciendo que México va a la bancarrota. Esa es lo que vamos a tratar enseguida. Todos dicen, Arturo, todos esos medios
comprados todavía por empresas grandotas, dicen que México va a la bancarrota. Y todos los días sale el presidente de la República y dice que México va para arriba y que México va a superar estas crisis. Bueno, hay que entender que los medios están al servicio del gran capital. El gran capital lo representan Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Valleres, Zambranos, Roberto Hernández, todos esos millonetas que son los que tienen el poder económico del país. A esos no les conviene este gobierno. En primer lugar, porque les exige pagar impuestos. En primer lugar, porque les exige pagar impuestos. Eso no les gusta. Entonces, tengan ustedes la seguridad que van a estar fastidiando día con día, día con día, y buscando la forma de hacer fracasar al gobierno del licenciado López Obrador. Pero ese es otro cantar. Enseguida, si se puede, lo podemos seguir comentando. Vamos a una pausa. Cada día que transcurre cobra más fuerza la campaña electoral para los diferentes puestos de responsabilidad pública. Pero desde luego el mayor interés de la ciudadanía se finca en la gubernatura del Estado. Seguramente porque es la que tiene mayor trascendencia política, económica y social. Pero también la ciudad de Tijuana juega un papel preponderante en este refuego popular. Porque si bien es cierto que el Estado cuenta con entre 4 y 5 millones de habitantes aproximadamente, Tijuana tiene alrededor de 2 millones de ciudadanos y ciudadanas con problemáticas muy similares, pero especialmente Tijuana es uno de los municipios más complicados de toda la República Mexicana, por sus características muy singulares, particularmente en lo que se refiere al renglón turístico. Considerada la ciudad más visitada del mundo, donde todos los problemas se agudizan exigiendo doble esfuerzo a los gobernantes para salir adelante. Casi pudiéramos afirmar que el alcalde que logre resolver todos los problemas de Tijuana tiene un futuro político asegurado. Así, sin exagerar la nota. Son 6 candidatos los que aspiran a gobernar Baja California. Entre ellos, el ingeniero Jaime Bonilla Valdés, postulado por Morena, Óscar Vega Marín, por el Partido Acción Nacional, Enrique Acosta Fregoso, por el PRI, arquitecto Jaime Martínez Veloz, por el PRD, arquitecto Héctor Osuna Jaime, por el Movimiento Ciudadano, e Ignacio Anaya Barriguete, por el Partido Baja California. Todos confiados en que pueden lograr el triunfo. Porque en un sistema democrático, todos tienen las mismas posibilidades, según el criterio prevaleciente. Pero la realidad tiene otras connotaciones, que no se pueden soslayar. Lo cierto es que según el consenso, el ingeniero Bonilla Valdés lleva la delantera por un amplio margen, seguido de lejos por un grupo que no tiene mayor aceptación por parte del electorado por diferentes motivos. Vega Marín tiene que arrastrar el lastre que representa el panismo, que lleva 30 años gobernando la entidad con resultados más que lamentables, principiando por el actual gobernador Francisco Vega de la Madrid, que no es como para tomarlo como ejemplo de honorabilidad. En cuanto a Acosta Fregoso, tiene que cargar con todo el desprestigio del PRI, que ya no se levanta ni con ayuda de la Cruz Roja. El arquitecto Martínez Veloz
sinceramente no tiene mayor proyección política. Héctor Osuna Jaime está totalmente fuera de tiempo y Amaya Barriguete no figura en primera plana. Así que saquen ustedes sus propias conclusiones. Como alcalde, como candidato a alcalde a Tijuana, está punteando con mucha fuerza el licenciado Arturo González Cruz, postulado por Morena, con el apoyo de amplios sectores de la población, seguido de cerca por el teniente coronel Julián Leizaola, del PRD, que quiere cobijarse con el problema de la seguridad, pero las circunstancias no lo favorecen. Mientras que el exalcalde Juan Manuel Gastelum, del PAN, quiere repetir, pero las sombras ominosas del pasado reciente no le permiten avanzar. Por último, tenemos al licenciado José Ángel Peñaflor, que también quiere subirse al carro de los competidores, pero no encuentra lugar. Pues así están las cosas y lo más probable es que así continúen hasta el día de las votaciones sin mayores alteraciones. Pues sí, el panorama que se nos presenta a este momento, pues es un abanico, es un abanico de personajes, y yo pienso que muchos de los que están compitiendo o están participando en esta contienda tienen ya el antecedente de haber estado en puestos políticos. Creo que menos el licenciado Bonilla, el ingeniero Bonilla. Creo que él no ha estado más que en las cámaras, pero no se ha enfrentado al aspecto de los pueblos del estado, pues, o de la población. También creo que el licenciado Anaya tampoco se ha desempeñado dentro de la política, con un cargo, digo yo, de administración y demás, de administración pública. Es muy obvio de que, como tú dices, el más visto, el más comentado, no de ahora, sino de tiempo atrás, ha sido el ingeniero Bonilla, que ha estado participando de una manera muy activa dentro del aspecto de la formación del partido, pero en realidad tampoco ha tenido puestos administrativos dentro de la comunidad. Pienso que son cosas muy distintas, muy diferentes, pero claro, por supuesto que está la experiencia y por supuesto que está el apoyo. Tijuana es una ciudad muy compleja, muy difícil de llevar, Arturo. Tenemos amplios sectores de mucha pobreza, tenemos desocupación, la mayor parte de la población está desocupada, más bien se emplea dentro de lo que viene siendo el empleo que es en comidas, que es en puestos, que se venden cosas y demás. Y no me digas la incrustación actualmente de la situación criminal. Digo, el hecho mismo de que ya nuestro presidente hoy por la mañana se hubiese referido a los 11 muertos que hubo el día miércoles, y no sé, durante lo que va del año son un montón de asesinatos, ¿no? Y además, lo más grave es que hemos tenido también 28 o 30 asesinatos calificados como feminicidio. O sea, nuestra ciudad es muy compleja y aquí se requiere un personaje que verdaderamente dé la batalla a esta problemática de frente, y como lo ha hecho nuestro presidente de la República, yendo por ejes, ¿verdad? Por ejes y llevando toda la carne al asador. De otra manera, esto no va a ser posible. Y ahora tenemos la cuestión, que no solamente es Tijuana, claro, también es Mexicali, en la población de los indocumentados. Es decir, todo este tipo de situaciones nos vienen haciendo como una olla express.
Y yo espero que tengamos las mejores opciones a la hora de votar y que tengamos a los mejores candidatos, pero la situación a mí, en lo personal, me parece muy difícil de abordar y menos de componer. Y de tomar una decisión. Vamos a recordar que el día 2 de junio, ese domingo, nos van a dar 3 boletas para votar, una para gobernador, una para presidente municipal y una para el diputado que le corresponde. Nada más. Tiene uno que tomar sus decisiones con seriedad, porque como dice la doctora Marta, no es un estado fácil de gobernar. Este estado no está fácil de gobernar. Tenemos los primeros lugares de criminalidad, de delincuencia, de asesinatos. Entonces, difícil de tomar las decisiones, pero usted tiene que decidir ese día. Y ese día es el que cuenta. Y tenemos que salir a votar. Eso es lo más importante, salir a votar para que usted tome la decisión, para que nadie la tome por usted, porque eso sería peligroso. Recordemos que el INE todavía es una institución que prevalece, que viene de sexenios pasados y que llega hasta aquí para calificar esta nueva elección, que es el día 2 de junio. Vamos a una pausa, adelante. 10:00. ¿Continuamos, Arturo? Continuamos. Bueno, pues hemos estado diciendo aquí toda la semana, la gente se ha estado dando cuenta que la prensa nacional y aún la internacional dice que el licenciado Andrés Manuel no va a poder sacar adelante la economía de México, Arturo. Y el principal que vino a poner el cascabel al gato se llama José Ángel Gurría. José Ángel Gurría, que es el titular de... ¿Cómo se llama? OCDE. De la OCDE. De la OCDE, dice que México, por más esfuerzos que haga, no va a poder llegar al 4% que dice el licenciado Andrés Manuel. Y el licenciado Andrés Manuel esta mañana, con todo respeto, dijo, voy a decir con todo respeto, como dice él, Gurría no tiene mucha autoridad moral para cuestionar. Y dice más adelante, lo dijo con todas sus palabras, Gurría se le conocía como el ángel de la independencia, porque pronosticó que llegaban los tecnócratas para quedarse por siempre, que iban a ser eternos. Pero qué sabio es nuestro pueblo. El día 1 de julio del año pasado dijo basta. Dijo basta. Y en respuesta a lo dicho por el secretario de la OCDE, dijo el licenciado Andrés Manuel, la estabilidad del país no está en riesgo por la situación financiera de Petróleos Mexicanos. El presidente consideró que Gurría no es la persona más indicada para hacer un cuestionamiento, aunque ahora tiene derecho a hacerlo, pero él formó parte de los gobiernos que dejaron al país en bancarrota. Él, por ejemplo, estuvo cuando se hizo el FOBAPROA. Nada más para recordar algunos de sus eventos. Exactamente. Y otra cosita que le podíamos recordar. El señor estuvo en la finca, creo que 2 años, trabajando. Y se jubiló. Se jubiló a los 41 años de edad con 80,000 pesos mensuales. También trabajó en Hacienda otros 2 años. ¿Y qué creen? También se jubiló con otros 80,000 pesos mensuales. O sea que tiene doble pensión que le pagamos nosotros los mexicanos. Porque no va a decir que en 1 año o 2 años cotizó lo suficiente para tener una pensión de ese tamaño, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el señor es un sinvergüenza. ¿O no? Es un sinvergüenza el señor José Ángel Gurría. Y que es titular de la organización de... ¿Qué es? De la Organización de Desarrollo Económico. De Desarrollo Económico. Ahí debe ganar... ¿no? OCDE. Sí, debe ganar mínimo unos 150,000 pesos.
aparte de otros 150,000 pesos en prestaciones. Y con las pensiones que tiene, que le pagamos, pues el señor se lleva fácil $500,000 mensual. Así, ¿usted cree que un tipo de esos merece un ingreso de ese tamaño? ¿Por qué? Y esos mexicanos son los que nos van a hablar de moral. A nivel mundial, Arturo. Sí. Nos califican económicamente a nivel mundial, pero quiero hacerte una corrección. En Afinsa nada más trabajó 11 meses y con eso se jubiló suficientemente. 11 meses trabajó en Afinsa. Entonces, el licenciado Andrés Manuel dice hoy, pues Gurría no tiene autoridad moral para venir a calificarnos. Si él estuvo cuando el desfalco de ¿cómo se llamaba? El FOAPROA. Del FOAPROA. Entonces el licenciado Andrés Manuel los conoce muy bien. Por eso, él dice, sí vamos a salir adelante. ¿Tú qué dices, doctora Marta Sánchez, después de leer todos estos artículos que han estado saliendo en esta semana? Pues mira, yo pienso que estos temas son multifactoriales, por un lado, pero lo que sí es cierto es que el licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene esa facultad, esa sabiduría de darnos a entender las cosas con palabras y ejemplos muy fáciles, cotidianos. Si nosotros empleamos el aspecto de tecnicismos, por ejemplo, podríamos decir que hemos vivido la dictadura del capital. Y como tal, nos han enseñado a pensar de una manera que ahora nos cuesta trabajo decir que el neoliberalismo, o por lo menos si estamos dentro de esta situación, estamos tratando de salirnos para que el aspecto, la situación de la economía sea más distributiva. Y eso es lo que los grandes pensantes políticos internacionales no entienden, y son los que están haciendo como la amenaza de que vamos a tener un fracaso, cuando no es así. Porque es cierto, el ingreso y el gasto público viene siendo el mismo, pero la manera de manejar nuestra economía es diferente, es muy diferente. ¿Qué es lo que está llevando a cabo el licenciado? El ahorro. ¿Para qué? Cortar esos sueldos que acaba de mencionar la profesora, cortar esos sueldos, quitar todos los parásitos, quitar una serie de gentes que le costaban al gobierno, y que él ha dicho, no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Entonces, él está llevando a cabo todo este tipo de cambios estructurales, pero que también va a haber cambios de tipo cultural o de tipo de valores, y a veces cuesta trabajo entenderlo, Arturo. ¿Por qué? Porque estamos entrando a algo desconocido, que siempre fue posible, pero que nadie se había atrevido de alguna manera valiente a tenerlo que implementar. Y como él dice, lo que dijo hoy en la mañana, nuestro pueblo es sabio, y él quiso un cambio del aspecto del manejo de la economía y de las relaciones entre el capital y las necesidades, porque esto no va a haber de otra manera, tiene que ser repartido. No tenemos que esperar a que el capital venga y también reparta, eso jamás va a ser. El capital o los capitalistas acumulan, es la ganancia, pero los gobiernos tienen la obligación de hacer un aspecto igualitario dentro de las poblaciones. Entonces yo pienso de que efectivamente, pues sí, yo sé que a mucha gente, sobre todo pues a la prensa, que ya sabemos, pues no le agrada que nuestro presidente diga, ese señor es un político que es el que menos puede tener autoridad de venirnos a decir que esto es un fracaso, cuando estamos viendo lo de la corrupción a nivel de petróleos,
Ahí hemos tenido un ahorro impresionante y todavía no lo termina. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional aún no tiene las leyes secundarias que le permitirían integrar realmente en conjunto esta política para combatir el aspecto de no solamente de la corrupción, de la criminalidad también, ¿no? De la seguridad, pues, de la inseguridad. Entonces, pues, yo admiro profundamente y vuelvo a decir, me siento muy contenta de que nuestro señor presidente finalmente nos esté llevando a buen puerto. Nada de que es un fracaso, al contrario, pienso yo que él está apostando al mercado interno, no a la situación del mercado externo. Claro, también se tiene que ver, pero el mercado interno es importantísimo. Hay que dar de comer, hay que manejar al campo, hay que manejar a la población. ¿Y cómo? Bueno, teniendo un poco de posibilidades, esto se puede hacer, pienso. Estos eventos de jubilarse por 11 meses de trabajo y jubilarse a los 43 años, era un gasto, Arturo. Es un abuso, ¿eh? Las pensiones a los expresidentes que ya se quitaron, las cosas que se han ido limpiando poco a poco, pero que Gurría venga con esa desfachatez a decirnos que estamos al punto de la quiebra, porque lo dijo Arturo, Sí. que no es cierto. Es que están creando pues el aspecto para del que la miedo, gente el tenga aspecto miedo. del miedo Sí. y el aspecto de no ir aceptando lo que está haciendo nuestro presidente, y eso es un error. Y debemos de divulgarlo, Arturo. Sí. Debemos de divulgarlo, Esperanza. Eso no es cierto. Se están tomando medidas precisamente para evitar una situación de este tipo. Y yo recordando aquí los dos partidos que estuvieron fuertes y que por 80 años nos tuvieron como nos tienen, porque el licenciado Andrés Manuel está tratando de sacarnos de un hoyo donde nos dejaron con tanta gente, con tanta necesidad económica. Vemos, dices tú, Marta, por las calles por donde caminamos, la gente famélica, les falta comida en las mesas. Bueno, el licenciado Andrés Manuel dice que se reparta el dinero que se llevaban estos Sinvergüenza. ladrones y que se reparta entre la gente para que empiece a comer nuestro pueblo, para que comience a pensar nuestro pueblo. Todo esto lo estoy diciendo en el aspecto económico también del estado de Baja California. Miren, no es que uno quiera hablar bien o mal de los partidos, pero el presidente municipal anterior en Mexicali jubiló a su novia, secretaria privada, su novia, a los 43 años de edad, y ganaba 24,000 pesos al mes. En 3 meses le dobleteó el sueldo, 44,000 pesos, y la jubiló a los 43 años de edad. Bueno, de un partido y del otro, Arturo, se protegían igual. Tenían El PRI y el PAN. tenían los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Arturo, 2 esposas. A una la metían a la cárcel y le quitaban los hijos. Con esa calidad moral nos estaban calificando a todos. Pues, ¿qué queremos? Que se vayan. Bueno, pero ahí salió ya un ministro de la Suprema Corte de Justicia a tratar de sacar la cara por el sistema judicial que está tan mal como el sistema económico, Arturo. Afirma hoy el señor Arturo Saldívar que ya va a comenzar a limpiar el sistema judicial, porque jueces y magistrados tampoco estaban tan limpios, Arturo. Así es. Dijo, es una decisión muy acertada, ¿eh? Afirmó el ministro Arturo Saldívar, actual en la Suprema Corte: cero tolerancia. Así va a ser. Hemos estado destituyendo a jueces y a magistrados cuando es procedente. Hemos iniciado un gran número de investigaciones y de procesos de disciplina, y particularmente en el estado de Jalisco. Bueno, pues que empiecen en Jalisco y que sigan con todos los estados, Arturo. Así es. Porque en todas partes los jueces protegían a los grandes, a los pesados, a los que pagaban.
y la pobre gente permanecía en las cárceles injustamente. Por eso ahora se hace una revolución en esto. Los derechos humanos van a defender a los que injustamente están en las cárceles, y la Suprema Corte debe calificar a los jueces que dieron esas sentencias, Arturo. Así es. ¿Nos despedimos, Marta? Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y nos veremos el próximo viernes. Con la libertad de expresión, a todo lo que da, doctora Marta Sánchez. Así es. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima, les dice Esperanza Íñiguez. Y hay que estar muy alertas, ¿eh? No debemos dejarnos confundir por los voceros del sistema anquilosado de las administraciones pasadas. Es un nuevo México el que estamos emprendiendo, con un hombre digno, con un hombre patriota. Vamos, gracias por escucharnos. Arturo Geraldo, su servidor.